Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Hoy le vamos a dedicar un capítulo especial a un filósofo que a mi juicio de alguna manera describe bastante acertadamente lo que es el funcionamiento de esta sociedad capitalista neoliberal, porque digo, estamos hablando de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han insiste mucho en lo de las sociedades neoliberales. Y para ello vamos a contar con Miguel Ángel Forte, que es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, con varias clases magistrales sobre Chul Han. Yo lo he observado a Forte en YouTube con referencias muy claras y con clases magistrales sobre Chul Han, que insisto es un filósofo para algunos de moda, pero muchas veces la moda es sinónimo de cierta frivolidad, pero creo que no en este caso, es la moda de quien describe bastante bien la compleja sociedad capitalista. En un minuto venimos con Miguel Ángel Forte. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. San Juan dispuso 3 corredores sanitarios seguros, habilitados desde las 8 hasta las 23 horas. Si sos transportista de cargas, tené en cuenta que es obligatorio que generes tu declaración jurada. Descargala en sisanjuan.gov.ar. San Juan. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola Miguel Ángel, gracias por atendernos. Por favor, buen día. Bueno, y vamos a entrar tratando de explicar algunos conceptos de Byung-Chul Han, de este filósofo coreano que da clases y que vive en Alemania, con algunas preguntas básicas, y por ahí le pido de alguna manera si podemos bajar todo lo que podamos a la calle, algunas cuestiones que tal vez para quien no siga temas de filosofía puedan generar cierta resistencia. Entonces, la primera pregunta tendría que ser, o me parece que podría ser un concepto que Chul Han insiste mucho, que es la idea de la positividad. Chul Han dice, vivimos un mundo dominado por el exceso de positividad y por lo tanto con poca negatividad. ¿Cómo podríamos explicar este concepto a la luz de cierta cuestión cotidiana? Por ahí no tiene explicación, pero bueno. Bueno, no, sí, está, me parece una perfecta entrada a la cuestión de la filosofía de Byung-Chul Han. Ante todo, digamos, voy a hacer una reflexión sobre Byung-Chul Han al comienzo, ¿no? Que es que, digamos, la ventaja de este autor, lo bueno de este autor es que divulga la filosofía en una época que divulgar la filosofía es a contrapelo, ¿no? Es decir, precisamente porque el problema central es que no nos tomamos el tiempo necesario para la vida buena, llamémosle de alguna manera. Entonces, esta idea de positividad se relaciona con la idea de autoexplotación, esto es, nosotros sentimos que nos realizamos cuando en realidad nos estamos autoexplotando, afirmación en la que insiste mucho Byung-Chul Han en todo su desarrollo. Claro,
habla de positividad porque lo que no existe, lo que es una especie de extinción, es de la idea de la posibilidad de otro diferente, de la diferencia, de la distinción. Es decir, hay una sociedad que se ha caracterizado, o el capitalismo contemporáneo, o sea, tiene una característica fuerte, que es una suerte de homogenización. Usted fíjese, por ejemplo, que en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, las sociedades se han disciplinado rápidamente, vamos a decir así. Es decir, hemos llevado el mundo del trabajo, de la explotación, la autoexplotación capitalista que ya venía de antes, a una situación de pandemia generalizada. Es decir, que en realidad lo que existe es la falta de negatividad. Es decir, él un poco recoge en parte lo que tiene que ver con la filosofía crítica del marxismo. Esto es precisamente la filosofía negativa, es precisamente poder negar lo que existe para poder superar las situaciones actuales. En cambio, cuando se vive en una situación de positividad, es una suerte de aceptación generalizada del mundo en la que nosotros vivimos. A tal punto es, siguiendo su razonamiento, que las rebeliones en el mundo contemporáneo no tienen norte, si no sabemos muy bien a dónde apuntan las rebeliones contemporáneas. Ella hace un estudio puntual sobre los chalecos amarillos, que si bien es una rebelión, está bastante mezclada y bastante heterogénea su composición ideológica, filosófica y moral. Tomando entonces como inicio esta descripción de lo que Chul Han dice, el mundo signado por el exceso de positividad, por un mundo que tiende a lo igual, ¿no? O a premiar lo igual como concepto estético, me gustaría hacerle esta formulación que por ahí es de mi cosecha en cuanto a interpretarlo, a Chul Han, que es lo siguiente. Yo creo que este filósofo coreano de alguna manera dice, bueno, el neoliberalismo, que es una etapa del capitalismo que empieza a tomar mucha vigencia en la segunda mitad de los 70, cuando el capitalismo se vuelve mucho más financiero que productivo, empieza a corporizar una estética que de alguna manera es lo que algunos filósofos llaman la posmodernidad. Entonces, él dice, la posmodernidad es el soporte estético del neoliberalismo. ¿Hay algo de eso o no es tan así? En realidad sí, porque lo que sucede, en realidad este autor por momentos habla de posmodernidad, pero él insiste en que nosotros estamos en una modernidad tardía, ¿no es cierto?, en una modernidad radicalizada, más que en una posmodernidad. El concepto de posmodernidad lo utiliza precisamente, como vos decís muy bien, para dar cuenta de una estética de la época contemporánea que precisamente se caracteriza por una estética de la homogenización, de lo liso, ¿no es cierto?, de la depilación brasileña, ¿no?, de la homogeneidad, un poco de la negación de nuestra animalidad y nuestra diferencia. Le hago una pequeña interrupción. Hay un libro de Chul Han, cuando avanza en eso, él pone como ejemplo, ayúdeme usted con el, creo que es cuando habla del Eros, ¿no?, o de la decadencia del Eros, y él pone como ejemplo que por qué los hombres se depilan, porque está de moda los cuerpos tersos, lisos, sin ningún tipo de coarrugado, ¿no? Absolutamente, esta es la idea. Estética. Esta es la idea. Todo lo que tiene que ver con la diferencia está cortada por la homogeneidad, que es tu punto de partida, el problema de la positividad, ¿no? Claro. Es decir, porque en realidad digamos que hay una cosa importante señalar acá, ¿no?, que él dice algo que es muy rico para captar la fortaleza de los aspectos filosóficos que sostiene, más allá de que es un divulgador y que lo hace lo más sencillo posible para explicar, que es que en realidad lo que nosotros hemos perdido es sentido, por eso que estamos tan acelerados, ¿no? En el aroma del tiempo trata esto muy bien, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vivimos en una situación de angustia por el presente. Entonces estamos pensando que el instante que viene va a superar la angustia del anterior.
Entonces corremos precipitadamente a salir de la angustia desesperadamente del lugar donde estamos y encontramos lo mismo que estaba en el instante anterior. Esto hace que hemos perdido la idea de temporalidad, la idea de espacio-tiempo, la idea de linealidad, la idea de que en vez de estar el tiempo enhebrado en una suerte de collar de mostacillas, las mostacillas parece que han saltado y se han desperdigado entre sí. Entonces hemos perdido la idea de relato, la idea de continuidad. Fíjate, por ejemplo, una cosa muy interesante, en los medios de comunicación es una cosa que se observa mucho. Nosotros hemos perdido la idea de interpretación del acontecimiento por mostrar el acontecimiento y convencer que el acontecimiento se dice por sí mismo. Uh-huh. Es decir, no se explica, se muestra y es eso. No hay una forma de interpretar, ¿no? Entonces aparece, el medio te lo pone y no está analizado, no hay un tiempo para, como todo es simultáneo, ¿no es cierto? Estamos permanentemente en las redes, en la pura simultaneidad, no nos tomamos el tiempo y en realidad nosotros estamos ahora, vos fíjate qué cosa importante de señalar, nosotros estamos en una situación de pandemia que tiene bastante que ver con el formato de vida que nosotros veníamos teniendo, ¿no? Tiene que ver con el desastre ecológico, tiene que ver con nuestra cultura alimentaria, tiene que ver con la forma de explotación de la naturaleza, tiene que ver con todo eso. Sin embargo, hemos suplantado la importancia que tiene en la pandemia el cuidado de cada uno de nosotros hacia cada uno y en sí mismo, lo hemos suplantado ahora por una carrera brutal por la vacuna. O sea, ya hemos dejado de cuidarnos para correr detrás de la vacuna, ¿no? Esto es una cosa muy interesante y que en realidad él un poquito revisa esta idea de la sociedad de rendimiento, donde él plantea que habíamos dejado ya la sociedad viral para entrar en la sociedad neuronal y él muy inteligentemente, es un hombre muy vivo, dijo, bueno, hemos vuelto a la sociedad viral, es decir, estamos azotados por la presencia de un virus y no sabemos muy bien cuándo va a terminar, ni menos sabemos si va a ser la última experiencia que vamos a tener en esta sociedad que vuelve a ser viral. Es decir, yo he vivido la sociedad viral de la poliomielitis, digamos, ¿no? Cuando no había vacuna antipoliomielítica, por eso, digamos, es paradigmático de mi época el conjunto virus, ¿no? El conjunto virus son de mi generación y estaban también asolados por un virus. Y ahora volvemos a estar arrinconados por un virus que no sabemos muy bien, nos está corriendo de atrás. Que por otra parte... No, perdón la interrupción, pero quería ir encadenando algunos conceptos donde yo creo que Chulhan se hace fuerte para describir el momento de la sociedad, el momento actual de la sociedad. Sobre todo me parece, a ver, corríjame si usted no cree que es así, sobre todo de las sociedades urbanas, ¿no? de las grandes megalópolis, de alguna manera, porque después hay otro texto de él, donde él le hace todo un enamoramiento a la tierra. El jardín. Texto sobre el jardín. Exactamente. Entonces me parece que él se centra mucho en estas sociedades urbanas que asumen la siguiente característica, según Chulhan. Hay un exceso de positividad y hay un exceso de narcisismo, digamos. El individuo es absolutamente narcisista, cree que en las redes hay un texto de él que se llama En el enjambre, este nuevo individuo vive hiperrelacionado e hiperconectado, pero en realidad lo que tiene es un gran ejercicio narcisista, entra en una red donde cree que vive en sociedad, pero en realidad son todas expresiones autogestionadas, por decirlo de alguna manera. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Lo acabas de explicar muy bien, lo que él trabaja en el enjambre, ¿no? La idea, digamos, la idea de la amistad aparente que uno tiene en las redes. Tengo 5.000 amigos, digamos. 5.000 amigos de Facebook, tengo 5.000 amigos. Hay personas con que el individuo no vio nunca en su vida ni va a ver. En su vida, sí, no, claro. Y en ese sentido, la pandemia es interesante porque ahora hay un relacionamiento a través, por ejemplo, de este vínculo que nosotros estamos generando, que es por Zoom, y se va perdiendo el relacionamiento personal, de tacto, afectivo a través del encuentro. Absolutamente, sí. Bueno, digamos, yo, por ejemplo, yo vivo con mi hija más chica de 21 años
y yo veo el nivel de adaptación que ella tiene, ¿no? al formato. Ella me dice siempre, ¿sabes lo que pasa, papá? Me dice que nosotros de chiquitos sabíamos que esto iba a pasar, porque hemos vivido realmente con el desastre ecológico muy presente y con la presencia de los virus con una cosa real que podía pasar en cualquier parte, razón por la cual ella, digamos, no está tan sorprendida como yo por lo que está pasando. Y está muy adaptada, ella se pone sus auriculares y trabaja todo el tiempo, estudia así, digamos, no le cambió demasiado la vida. Ya la vida era así de alguna manera, claro, ¿no? En estas nuevas generaciones. Claro. Y a partir de esto, digamos, que estamos describiendo, de la positividad, del narcisismo, de anular lo diferente, de convivir en una estética de lo igual, que yo, por ejemplo, pongo un ejemplo que de alguna manera también Churkhan lo toca. Si uno, por ejemplo, ha tenido la suerte de viajar o viaja más o menos por el mundo, se da cuenta que cualquier capital, en muchos cascos urbanos que tendrían que tener un sello de identidad propio, bueno, se ha ido perdiendo, y es lo mismo estar en la castiza y españolísima Madrid que en la Quinta Avenida de Nueva York, porque en las dos predominan los Starbucks, cuando Madrid era la ciudad de los bares, de los típicos bares de gallegos, digamos, ¿no? Sí, además es una cosa muy interesante. Digamos que me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Porque en realidad el lugar turístico es un lugar turístico en sí. O sea, claro, pierde a lo que remite ese lugar turístico. Por ejemplo, los cubanos ya han perdido sus propios bares, porque son absolutamente inaccesibles. Es decir, el bar cubano ya es un lugar turístico, no es un lugar de los cubanos. Sí, absolutamente. Seguramente se parecen a todos los lugares turísticos del mundo ya. Claro. Y esta idea entonces de ir homogeneizando lo que vamos viendo, ¿a quién te parece, o quién observas vos políticamente, sin hacer un juicio de valor en cuanto a me gusta tal o me gusta cual, sino una mirada descriptiva, y ahí apelo más incluso a tu mirada sociológica, enhebrando estos conceptos de Churkhan? ¿Quién te parece de la política argentina, por ejemplo, que mejor lee para su beneficio lo que es este exceso de positividad? Me estás haciendo una pregunta que yo te la voy a contestar. Mira, te la voy a contestar porque estoy pensando mucho en eso últimamente, y estoy pensando en eso con muchos colegas. Lo que aparentemente está creciendo en el mundo es el descuido frente a la pandemia. Entonces, todos aquellos líderes que tengan más que ver con el descuido de la pandemia son los que están creciendo. Sí. Es decir, nosotros no tenemos un Bolsonaro que dice, salgan, no pasa nada. Tenemos a Larreta que hace algo bastante parecido con la lógica de la capital federal de la República Argentina, no del Brasil. Pero son un tipo de líderes que trabajan, digamos, dentro de, vamos a decir así, lo que se conoce bajo el nombre del liberalismo, pero que son muy funcionales al formato del capitalismo, porque en realidad si vos tomás de entrada cuál fue la gran oposición a la cuarentena, fue un arco muy amplio social, es decir, desde aquellos sectores dominantes del capitalismo hasta la gente que tenía que salir a laburar sí o sí, o aquellos que se aburrían en la casa. Es decir, es un arco político muy amplio que va a ser muy difícil convivir con eso. Y sobre todo para las personas que tenemos una mirada de izquierda sobre el mundo, digamos, que es otro problema que tenemos los viejos troscos, digamos. Los viejos trotskistas como vos, bueno. Claro. Pero digo, aparte de que te descubrís ideológicamente, que me parece muy bien, quiero recogerte el guante, porque yo sí creo que Larreta, para su beneficio, es el que mejor condensa y comprende cómo funciona esta sociedad posmoderna. Es decir, él trabaja mucho desde el narcisismo, ese metro cuadrado de confort que exige el individuo. Es decir, bueno, ¿qué piensa el individuo? Quiere, por ejemplo, necesito salir a correr, quiero que me hagan la bicisenda, yo quiero
mi metro cuadrado, digamos, donde tenga un cesto de basura ecológica. Me parece que esa idea, digamos, del exceso de positividad, quien mejor la entiende y quien mejor la trabaja para su beneficio, es Larreta. Me parece, podemos, pero te quiero... Es decir, yo, a ver, y te abro más si querés la óptica. A mí me parece que Durán Barba, que probablemente no haya leído a Churkheim, pero que no es tonto a la hora de comprender cómo funciona la comunicación moderna, cuando dice, ya no le interesa a los individuos escuchar a un político 40 minutos hablar, quiere relaciones horizontales. Es decir, la cosa va de tú a tú. El político ya no es un ser superior que me marca la agenda, que me dice esto está bien, esto está mal, esto hay que hacerlo. Es casi una relación que yo puedo entablar en términos de igualdad con el político. A mí me parece que ellos leen bien cómo está funcionando la sociedad moderna. Y en parte, entre comillas, si vos querés, es el secreto del éxito que tiene, más allá de que administren una ciudad riquísima, ¿no? En comparación con... Mira, lo que vos decís, yo noté algo, digamos, cuando en los primeros discursos de Alberto Fernández, donde estaba muy clara la cosa del cuidado, decía, bueno, vamos a ver hasta cuándo banca esta situación. Y yo creo que hubo un punto de inflexión en uno de los discursos de Alberto, que dijo el último esfuerzo. Dije, mal, Alberto, no digas el último esfuerzo porque no hay nada que indique que este es el último esfuerzo. Acá hay una presión de otro orden que viene por el lado del señor que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Es decir, un poco darle a las personas lo que están pidiendo, ¿no? Bueno. Pero bueno, es una difícil situación. Sí, lo que vos describís y la lectura que haces acerca de los políticos es un poco esto, ¿no? Un poco de las formas de los liderazgos, que es un poco lo que pasa un poquito en el mundo también, ¿no? Fíjate que mide bien Bolsonaro, mide bien Trump, ¿no es cierto? Se le está abriendo, empieza una oposición muy fuerte contra la Merkel, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Sí. Bueno, en fin, es un poquito eso. Además, cerrando ya el concepto de esto de un poco de la política local, si vos observás Larreta, que ha usado con inteligencia estas conferencias tripartitas, porque le ha permitido generar un índice de conocimiento, es decir, yo estoy seguro que Larreta en febrero, antes de la pandemia, si ibas a la plaza principal de un pueblo de San Juan, probablemente no supieran quién era Larreta. Hoy, de cada 10 sanjuaninos, no, seguro que no me equivoco, a mí me dicen que hay encuestas que dicen que Larreta tiene el 91% de conocimiento a nivel nacional. Eso se debe, en parte, a estas conferencias tripartitas, que a él le dieron visibilidad. Y si te fijás cuando se hacen los tres discursos, siempre Larreta tiene una carga de positividad en el desarrollo de su preparación, de cómo va largando los temas. Hay otra característica que define Churkheim, me parece con bastante precisión y que nos habla de este tiempo. Si podés, Miguel, danos un pequeño semblante y después, como vamos a hacer una segunda parte, porque Churkheim da para mucho, lo ampliamos. El coreano dice, este es un tiempo dominado por el dataísmo. Perdió terreno en la narrativa y se imponen los datos. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, un poco, en gran parte, yo anticipé esto cuando hablé de los medios de comunicación, ¿no es cierto? El mundo pasó a ser una información de números y no se interpreta el número. Por ejemplo, se dice 0,330% de la población del mundo, pero son personas. Claro. Y falta aclarar, por ejemplo, que la estadística médica tiene un formato especial. El número necesita siempre una explicación, porque el revoleo de números es parte de este problema, es decir, olvidarnos del ser humano, olvidarnos de la diferencia, seguir en el proceso de homogenización, seguir en la positividad, seguir en el destiempo, el dato por encima de la explicación, de la reflexión, del tiempo, de la filosofía, es decir, lo que decía Benjamin, que él recoge, el aburrimiento profundo.
si no nos aburrimos profundamente y no llegamos al fondo, al meollo de nuestro problema existencial, el mundo se hace un correr atrás de los números y de las cosas. Esto en realidad, vos fijate que hay un autor, Polanyi, en un texto que se llamaba La Gran Transformación, que él consideraba que el capitalismo tenía una peculiaridad. En vez de poner la economía por detrás de la sociedad, pone la economía por delante de la sociedad, ¿no? Es decir, cuando tenemos una desdicha social, lo primero es decir, la economía, como si fuese una realidad al margen de la vida, ¿no? En vez de decir, bueno, a ver, ¿cómo adecuamos la economía a esta desdicha de la humanidad? No, no, no. ¿Cómo hacemos para que la economía no se resiente en esta desdicha de la humanidad? Exactamente al revés. Bueno, esto tiene que ver con el dataísmo. Baja el PBI, sube el PBI, pero hay gente, digamos, en el medio. Entonces, Sí. si no hacemos esa reflexión existencial, si no caemos en la angustia, si no caemos en la profundidad de nuestra existencia, bueno, estamos donde estamos, digamos, ¿no? Y por algo estamos conversando contigo, porque evidentemente debemos estar algo preocupados por lo que está pasando. No, sin duda, sin duda. Y además, insisto, Chulhan dice, perdió terreno la narrativa. Es decir, yo tiro números, listo. Después, todo lo que tenga que ver con el hilo histórico de esos números, porque los números no nacen de un repollo. Es decir, al final, como dice otro, bueno, no es filósofo, pero sí otro politólogo, Juan Carlos Monedero, un poco inventor de Podemos junto con Pablo Iglesias, dice, venimos de la historia. Es decir, al final esos números tienen un encadenado, ¿no? Claro. Pero esa narrativa, ese encadenado, desaparece y queda el número. Entonces vos ves hoy que todo el mundo tira números, o sea, pone números arriba de la mesa, sin ninguna narrativa previa o posterior. Pero bueno, es otra de las características. Te propongo lo siguiente, Miguel Ángel. Primero, agradecerte. Los comportamientos, te voy a agregar algo más, ¿no? Sí. Los comportamientos en las pestes se parecen porque en las pestes se caracterizan por la incertidumbre. Vos fijate que los lacerantes en la peste negra, cada 8 horas se pegaban porque pensaban que era un castigo divino, como un antibiótico, ¿no? Cada 8 horas los tipos se daban. Pero no se daban dando cuenta que eran ellos los que propagaban la peste. ¿Por qué? Porque llevaban carne en la mochila, digamos, en la bolsa, y las ratas lo seguían, y tarde nos dimos cuenta que eran las pulgas, y no Dios, el que propagaba la peste, y ellas lo propagaban, ¿no? Y uno tiene un comportamiento de propagación. Fíjate que la gente tiene comportamiento de propagación de la peste. Absolutamente, absolutamente. Miguel Ángel, primero agradecerte, cerramos este primer capítulo de la entrevista de Contragolpe con Chulhan. Vamos a hacer una parte 2. A ustedes les decimos muchas gracias por habernos acompañado, como todos los sábados, y no se pierda el próximo capítulo con Miguel Ángel Forte y este notable filósofo coreano Byung-Chul Han. Gracias.